Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Muy buenas tardes. Entonces, vamos a continuar con el coloquio internacional de filosofía que se denomina Filosofía Política y Pandemia, donde se me ha solicitado gentilmente que colabore haciendo algunas de las presentaciones de los invitados. En este caso, me es especialmente honroso presentar a Marvin Almícar, ¿no? que participa de el grupo de talleres que hay en el Círculo de Investigación en Hermenéutica y Estudios Sociales. Así que todas las semanas nos encontramos. Estuvo también en el taller anterior de Hermenéutica y Filosofía Política. Y entonces tenemos una cierta amistad que, a la que me debo ahora que lo presento, ¿no? Marvin Almícar ha estudiado filosofía y se ha graduado en ello, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero además, él tiene una maestría, un posgrado en bioética, lo cual hace especialmente interesante su presentación para el día de hoy. Adicionalmente, está concursando para el doctorado en la Universidad Católica de Buenos Aires, de Argentina, que está en Buenos Aires, y trabaja, entiendo, en la Universidad Nacional Autónoma de Sula, si es que yo no estoy hablando incorrectamente. Bueno, Marvin, espero haber hecho una introducción somera y adecuada, y te dejo en adelante para que puedas hacer tu exposición. Buenas tardes y noches a todos, ¿verdad? Y gracias a ustedes, profesor, y a verdad, a Lier por aceptar nuestro trabajo, y estamos aquí para hacer nuestro aporte. Si hay algún impasse o algo por el estilo, pido, como ya les dije a ustedes, disculpas, ¿verdad? Pero no lo habíamos hecho. Producto de la pandemia, entonces me dio esto por trabajar el concepto, sobre todo el tema de vulnerabilidad y fragilidad, porque es una de las grandes ocupaciones que tiene, digamos, la bioética, en el sentido que lo que tienen ahora las personas, además que se viola la dignidad humana, en principios, es la bioética la que tiene que velar porque no se violenten estos derechos y porque las personas no sean vulnerables, no solamente los enfermos, sino que también los responsables de cuidar de los enfermos, es decir, por ejemplo, las enfermeras, pero también los médicos, que son en este caso las personas que cuidan de nuestra salud al enfermarnos, y especialmente ahora con un tema, digamos, como el virus de la pandemia COVID-19. Por ejemplo, acá en Honduras, el gobierno trató de vender unos antibióticos, ¿no?, que se le denomina el tratamiento maíz y catracho. Voy a tratar de resaltarlo acá, porque de venderlo, digamos, casi como la cura mágica de la COVID, cosa que no es cierto, digamos, es una pura charlatanería. Aquí también, profesor y compañeros, el método, tanto hermenéutico como el método fenomenológico, puede servirnos para, digamos, para desenmascarar todo este tipo de lenguaje que venden los medios de comunicación. Pues la intención es, digamos, ver cómo complementamos una teoría que sea, digamos, unitaria en el sentido no solo de bioética, sino que la filosofía como rama, digamos, del conocimiento general, que nos pueda prestar un análisis sobre todo de ese lenguaje, pero también de esa situación. Para ello me apropio de la cita del filósofo colombiano Germán Vargas Guillén, un conocido fenomenólogo en América Latina, y cito: si algo ha traído la pandemia consigo misma es la situación de vulnerabilidad. Fin de la cita. ¿Por qué la vulnerabilidad? Digamos que, por ejemplo, en Honduras, los médicos, los medios de comunicación, y todos decimos un sistema de salud, pero en Honduras no tenemos un sistema de salud. Hay una imitación de ello. Lo que hay, digamos, es toda una red hospitalaria y muy buen personal médico
gente muy capacitada, pero sistema hospitalario en sí no tenemos. Entonces, por ejemplo, uno ve las grandes, enormes filas, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia de COVID-19, en los hospitales y sobre todo en los hospitales públicos. Los pacientes llegan, ojo, no solo enfermos de COVID, no, porque en Honduras tenemos una epidemia de dengue y no se puede controlar, no la puede controlar el sistema y por la sencilla razón. Es porque no hay una política pública de parte del gobierno para contrarrestar ese mal, ¿no? Y parece que fuera endémico de la zona, pero no lo hace y no lo hace porque es sencilla razón. Entonces, porque hay una perversidad del gobierno, sobre todo con la entrada del neoliberalismo a partir del año 90 y el año 2000, donde se termina de desmantelar el sistema de sanidad pública. Entonces, por eso nosotros vemos vulnerables, número uno, a los pacientes, y número dos, a los médicos y enfermeras y etcétera, ¿no? Por lo cual, como va a decir Husserl en el famoso parágrafo 32, cito, ¿verdad?, la fenomenología de Husserl. Así hago, como soy plenamente de hacerlo, no porque niego este mundo, como si fuera, perdón, un sofista, ni dudo de su existencia, como si fuera un escéptico, sino que practico la epogea fenomenológica que me cierra todo juicio sobre la existencia del espacio y tiempo. Fin de la cita. ¿Por qué la epogea fenomenológica de Husserl? Porque nos ayuda a dudar, nos ayuda a desconfiar que este soy yo y qué pienso, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros, pensantes, como decía Heidegger, caídos aquí, tirados al mundo, ¿no? A modo de introducción, en Honduras, los políticos de turno ya tenían al país destruido. Pero la pandemia de la COVID-19, golpe tras golpe, solo que uno se materializa por la vía de la corrupción, el mal manejo de las arcas públicas del Estado. En el caso del virus, no es una crisis en sí misma, pero al no ser manejado por personas idóneas con méritos para llevar adelante el manejo de la pandemia, por la cual Honduras está inmerso en una crisis política. Luego de la misma crisis que se generan los políticos, muchos de ellos se comportan como psicópatas o sociópatas. Por ejemplo, drenando los fondos de la salud y la educación, negando ese derecho a todas las personas. El país centroamericano pasa de una crisis humanitaria y luego, sin superar una crisis sanitaria, a una crisis ambiental, que no deja como resultado una catástrofe, la tormenta y huracán Iota, ¿no? Bueno, y ahora, ¿verdad? La ETA y la Iota juntos. La vulnerabilidad del pueblo hondureño con la fragilidad institucional. Las personas que sufren más son las personas más pobres. Todos estamos expuestos, como dice la filósofa norteamericana Judith Butler, ¿no? El virus es bien democrático, dice irónicamente, no, todos estamos en peligro, pero unos más que otros, esto hay que decirlo, ¿no? Los olvidados y condenados por el sistema político, la falta de atención en salud pública, el colapso de los hospitales públicos, sin lograr la atención de las personas que llegan graves a las salas de emergencia. La corrupción como un estilo de normalidad por los políticos de turno en la Casa Presidencial, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Policía, los militares, los partidos políticos, con índices de excelencia en corrupción. Hay un estudio que lo publicó el 2019, hace casi un año, ya en noviembre, el Centro de Estudios para la Democracia en Honduras, que demuestra los índices de corrupción. El índice más alto de corrupción lo tienen los partidos políticos, no pueden creer. 98% de corrupción. Esto es una cuestión muy elevada, y así más abajo están los militares, el Ministerio Público, entre otras instituciones. Por ello es que la bioética urge analizar el fenómeno conductual de los políticos y las políticas públicas, como estas son manejadas por las organizaciones, en muchas ocasiones sin rendición de cuentas y transparencia.
Este otro tema también es una preocupación muy honda, ¿no? Y es mediante el cual la bioética se ocupa también, ¿no? Esto del manejo de la transparencia de los fondos públicos. Al gobierno de Honduras en marzo se le aprobaron alrededor de 300 millones de dólares. En abril, 800 millones de dólares. En junio se volvió a aprobar una partida presupuestaria como de 1.200 millones de dólares. El caso es que el gobierno tenía alrededor de 3.000 millones de dólares. Eso en lempiras traducido son más de 100.000 millones de lempiras. Y aún nosotros los hondureños seguimos preguntándonos dónde están los fondos para el manejo de la COVID-19. Y es aquí, por eso, transparencia y rendición de cuentas. El valor principal que se encuentra en la crisis de nuestra sociedad es la crisis de la misma vida. Por tanto, la ética es el estudio de la moral, en tanto que, digamos, también, además del estudio de la moral, más es la reflexión teórica del hacer práctico que los seres humanos tienen en sociedad. Por eso se habla que la bioética es una metaética, ¿no? Como la metaética, un estudio sistemático o metodológico de estudio de la conducta de las personas en sociedad, con una reflexión teórica sobre los hechos. Entonces nos preguntamos de dónde venimos, pero también en dónde vamos. En tiempos de la pandemia COVID-19, la bioética nos puede ayudar a encontrar argumentos racionales como una disciplina metabiológica, es decir, una ética de la vida, pero que está un paso más allá de la biología. Puede analizar, juzgar desde el punto de vista de la ética el quehacer de las ciencias de la vida. Un fenómeno muy importante en tiempos de peste universal es la negación o teoría de la conspiración, afirmando que el virus es una creación humana, creación de laboratorios y que luego que se escapa del laboratorio para infectar a los seres humanos. Al no ser ser traducido, digamos, una noosis, es decir, un animal que lo traduce, ya no es un ave, ya no es un cerdo, etcétera, sino que es el mismo ser humano. Hay desconfianza en las personas, en especial el tema del racismo, como culpar a los chinos de ser ellos los creadores. Tal es así, por ejemplo, que hay un autor norteamericano que publica en el The Washington Post un trabajo que se llama El Chinavirus. Tal es así que en un periódico prestigioso de Estados Unidos aparecía publicado un artículo que hablaba sobre el Chinavirus. La infodemia o sociedad del espectáculo, no existen las verdades absolutas, pero sí existen mentiras absolutas. El hecho mismo de negar el virus usted, por ejemplo, cree en el virus. El virus es un castigo divino. Usar mascarillas o cubrebocas produce hipoxia. Todo eso son mitos. Y es muy importante hacer un análisis hermenéutico. ¿Por qué ese tipo de lenguaje? ¿Por qué el uso de ese tipo de lenguaje? Hacia un concepto de bioética. Hacia un concepto de bioética y de salud pública también. Bioética que etimológicamente significa, digamos, bios, vida, y ética, el estudio de la conducta de la vida o el estudio conductual. Esta definición por la vida y para la vida, si la filosofía significa amor al saber o a la sabiduría, la bioética podría significar analógicamente amor a la vida. El filósofo español Gustavo Bueno tiene una objeción al término bioética, que ética abarca el estudio de la biosfera, pero que implica la vida orgánica. Según Bueno, esta ética no implica la vida inorgánica, la parte cósmica, o lo que Gustavo Bueno deja, digamos, como sería una parte muy importante de la bioética, digamos, la exobiología, el estudio de la vida, digamos, de encontrar vida en otros planetas. ¿Cómo podría ser una teoría de la panspermia, no? Cita el proyecto de Lovelock. Lovelock, que es un científico británico muy prestigioso, ¿no? Que tiene un proyecto de Gaia, ¿no? Este término es bien interesante, ¿no? Gaia, ¿no? Que se puede autogenerar a sí mismo, ¿no? Y de hecho así dice que la biosfera, pero no solo la biosfera, ¿no? Es autosostenible por sí mismo. El diccionario de la Real Academia Española define la bioética.
bios y ética, ética de la vida, ¿no? Está claro. El estudio de problemas éticos asignados por la investigación biológica y sus aplicaciones, como la ingeniería genética y la clonación. Fin de la cita. Bueno, no solo la investigación biológica, porque también, digamos, la bioética también se puede aplicar al ámbito de las ciencias sociales, y como decimos nosotros, humanas, aunque también todas las ciencias son humanas. Para también el filósofo español Diego Gracia, en Fundamentos de Bioética, hace referencia a una ética de la responsabilidad. El término, dice el teórico, no forma parte solo de los clásicos o de algunos autores antiguos, sino que es un término de la modernidad. El autor está afirmando que esto es una ética, digamos, de la actualidad o de la modernidad. Sin exagerar, la bioética constituye el nuevo rostro de la ética científica, ¿no? El autor apela que una ciencia, digamos, sin conciencia no debería de existir, es decir, una ciencia con ética tiene que ser apostar por una ciencia de la conciencia. Luego agrega, la ciencia es hoy una gran amenaza para la humanidad, pero también la ciencia, digamos, es una esperanza, porque también en nombre de la ciencia recordemos que se han hecho brutalidades. Por ejemplo, el proyecto MKUltra, el proyecto 731 de los japoneses, y por ahí también el proyecto que tenían los rusos, que desconozco exactamente cómo era el nombre, ¿no? Pero sí tengo entendido que se han cometido horribles abusos, ¿no? La ciencia tiene que ser ética. Por eso el científico sin ética es un peligro para la humanidad. Mientras tanto, la ciencia con ética y el científico ético son esperanzas para la vida humana, ¿no? Hoy, en tiempos de emergencia, en la pandemia, le pedimos a la ciencia, pero es cuestión de tiempos una vacuna, y que sea en el menor y mejor tiempo posible. No hay tiempo para esperar. ¿Es legítimo hacer para un profesional de la salud en tiempos de emergencia por la COVID-19? La metabioética es un término novísimo en el debate teórico de las ciencias, término que Javier Lozano Barragán introdujo, ¿verdad?, en el debate. No lo creó él, pero lo introduce muy en el debate, y es, aunque a esta metabioética que se refiere él, digamos, tiene un cierto parecido como la revelación, algo así, ¿no? De hecho, es una persona muy religiosa, tengo entendido, ¿no? Para referirse a lo que está más allá de la biomedicina, explica que dicha definición no es solo el uso de la razón, sino más bien alcanzar la revelación, que sea una ética del nuevo paradigma. Y esta parte que es muy importante por la que me enfoqué más, ¿no? El tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, pues, se puede mostrar que el ser humano es vulnerable en todo tiempo. Por ejemplo, ahorita nosotros en Honduras y en Centroamérica, digamos que somos muy vulnerables a los huracanes, a los tsunamis, somos vulnerables a un sismo, etcétera, ¿no? El ser humano está expuesto cotidianamente, y más nosotros en América Central, ¿no? La COVID nos recuerda a las personas que somos tan vulnerables naturalmente. Este término que es una ocupación y una preocupación de la bioética. Como bien señala la investigadora y, ojo, filósofa también española, Lidia Feito, la vulnerabilidad ante la pandemia. La condición humana al tener el cuidado de nuestras vidas o de nuestros cuerpos. El virus podría afectarnos de manera directa o de forma indirecta, desde el interior hasta el exterior. Primero al exterior, el encierro, el confinamiento, el distanciamiento social puede provocar estrés, desesperación, enfado, etcétera, o tedio, ¿no? Segundo, la parte exterior, el virus puede estar en cualquier lugar donde existen personas que es de quienes desconfiamos. No permito que me toques, cuidado, te me vas a acercar. Mantén la distancia, quédate allí. No me vas a abrazar, ni siquiera me vas a dar la mano. Ojo, ¿verdad? Porque todo esto, el virus ha cambiado de alguna manera nuestras formas o nuestros estilos de vida, ¿no? En toda nuestra fragilidad y vulnerabilidad, que un virus ha cambiado nuestra forma de vivir. La educación dejó de ser como era antes. La economía ha sido fuertemente afectada. El teletrabajo, etcétera. Tanto es que ha sido para salvar muchos puestos de trabajo. La educación para salvar el año escolar, las escuelas y los colegios, las universidades, para salvar los periodos. El virus es una amenaza para todos, como dice la filósofa norteamericana Judith Butler. El virus no discrimina a nadie. En otras palabras, todos somos igualmente vulnerables ante la pandemia. En cualquier momento podría afectarnos. Bien advierte la teórica norteamericana de la fragilidad humana ante la pandemia, ¿no?
podríamos enfermarnos, podríamos perder algún familiar, etcétera, algún ser querido, y esto deja marcas. Un artículo que me pareció muy importante, que se llama El monólogo del virus, que aparece como anónimo, sobre el análisis de la COVID-19 y la fragilidad humana. Ante ella y su narración, el virus nos recuerda a la humanidad que nosotros no somos muy parecidos a los simios, sino más bien a las algas, a las bacterias y con los mismos virus. Somos imagen y semejanza suya. Resta el texto. Cito. He venido a parar la máquina cuyo freno de emergencia no encontraba. He venido a tener la de actividad de lo que eran los rehenes. He venido a poner de manifiesto la aberración de la normalidad. Fin de la cita. Bueno, este es otro concepto que ha aparecido, digamos, con el tema de la pandemia. Se ha puesto más de moda. No es un concepto nuevo la normalidad. De hecho, ya Durkheim hablaba de la normalidad, ¿no? ¿Qué cosa es normal y qué no? El concepto de normalidad frente a la vulnerabilidad es muy cuestionable. El miedo general que nos afecta mucho. Se cierran las fronteras, pero el virus no conoce las fronteras. Nadie lo para. No hay algún país en el mundo que no sea vulnerable a esta fragilidad que la humanidad entera está enfrentada. Se habla de una normalidad. ¿Cuál normalidad? El texto del monólogo del virus llama a los seres humanos a evitar la guerra, a dejar el egoísmo, que no somos el centro de todo, que el origen del universo son los virus, el continuum de la vida sobre la Tierra. Vuelvo a citar el texto. Somos sus antepasados, al igual que las piedras y las algas y muchos de los monos. Estamos donde quiera que ustedes estén y también donde no estén. Si del universo solo vean aquellos que se parece, peor por ustedes, pero sobre todo bien. ¿Qué decir? Que yo soy el que está matando. No se están muriendo porque hago sus tejidos, sino porque han dejado de cuidar a sus semejantes. Si no hubiera sido tan rapaces ustedes como lo han sido con los que viven en el planeta, todavía habrían suficientes camas, enfermeras, respiradores para sobrevivir a los estragos que causó en sus pulmones. Si no almacenaran a los ancianos en morideros y a sus prójimos sanos en ratoneras de hormigón armado, no se verían estas cosas. Fin de la cita, ¿no? Tomado de ese texto del monólogo del virus, ¿no? Que es un texto muy didáctico, muy pedagógico y que hace una crítica rapaz al sistema. Este pequeño documento que expresa de manera muy sencilla cómo ha sido la conducta humana para nuestro prójimo, pero también cómo estamos afectando con nuestras acciones a la madre naturaleza. Muchos gobiernos privatizan la salud pública para entregarla a las grandes transnacionales. Hemos visto cómo hay un miedo al virus o a infectarse por el mismo, por el peligro de morir a causa de adquirir el virus. Hay muchos países, ejemplo, de cómo manejar de forma inadecuada la pandemia, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Brasil, ¿no? La psicopatía de Bolsonaro al decir que el virus era una simple gripecita y llamar a sus seguidores a tomar cloroquina o hidroxicloroquina, es decir, Bolsonaro actúa como que si fuera un farmacólogo o un terapeuta, ¿no? Increíble, ¿no? También, ¿no? En esta misma incluimos a Donald Trump, al señor que además de ser un sociópata es un psicópata, racista, xenófobo. No por algo Estados Unidos es el país que tiene más personas con la COVID. El país más poderoso del mundo tiene la salud en manos de las mafias criminales. Tiene armas nucleares para extinguir a la raza humana sobre la faz de la tierra. Estados Unidos, con una población de casi 300 millones de personas, ¿cómo es posible que solo cuente con 932,000 camas para enfermos de la COVID-19? Uno se pregunta todo eso, ¿no? ¿A qué se debe, no? Algo que pareciera normalidad. Tiene unas 7,800 bombas atómicas, ¿no? Y los médicos no tienen barbijos, los médicos no tienen manómetros, ni los médicos le pedían al gobierno de Trump, haciéndole huelga, que entregara los instrumentos de bioseguridad para que los médicos pudieran atender de forma adecuada, ¿no? ¿No se supone que Estados Unidos es el país más democrático del mundo? Y aquí, ¿verdad? Voy a ir tratando de concluir. En Honduras, donde el gobierno, carente de legitimidad con el tema de la pandemia COVID-19,
ha llevado a los fondos, esto que tiene que ver, que ya lo había leído con la transparencia, y ya había manejado también la suma, ¿no? Se habla de más de 100.000 millones de lempiras, más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Con personas carentes de ética y de moral para el manejo de los temas de bioseguridad, compra de medicamentos, antibióticos, mascarillas, kits, hospitales móviles, etcétera. El tema de los medios de comunicación, que en su mayoría se prestan para hacer un silencio, pero ese silencio es obviamente el silencio mediático, ¿no? Donde los tan delicados medios de comunicación ante la pandemia de la COVID-19 han manejado con una charlatanería y superstición el amarillismo, el sensacionalismo, lo más conocido como infodemia, las falsas noticias o las mentiras universales. Por ejemplo, donde no se impone la ciencia y lo científico, impera la ignorancia. ¿Por qué razón se afirma esto? ¿No? Porque aquí, por ejemplo, se ha hablado mucho de un famoso de un método de la doctora Randazzo, pero nunca nos dijeron qué es eso, cómo funciona y qué es, que supuestamente cura la COVID. Pero nunca lo conocemos ni supimos qué es. Y esto, ¿no? De el tratamiento maíz y catracho, lo presentaron como algo novedoso, como un gran invento de los hondureños, y los medios de comunicación todos publicaban sin cuestionar, ¿no? Incluso hasta en el extranjero. Lo que sí es, en el fondo, sabemos que es una estafa. No encuentro otra palabra para llamarlo. El gobierno y la industria farmacéutica vendieron este antibiótico como una cura mágica para prevenir la COVID. Y no solo para prevenirla, cabe decir para curarla, ¿no? Para luego tratar los enfermos graves y leves por el virus SARS-CoV-2. Y hasta donde sabemos, incluso la vacuna rusa aún todavía está en etapa de concluir. El gobierno ruso la promociona, pero no debería ser el... Si esto no es un crimen de lesa humanidad, ¿cómo llamarle? En dichos antibióticos estaban contenidos, por ejemplo, la microdacin, la ivermectina, la citromicina. Por ejemplo, el científico hondureño Víctor Manuel Ramos, en un artículo que llama Maíz o manotazos de ahogado, explica muy bien las consecuencias secundarias de los antibióticos. La microdacin desempeña el papel que le corresponde desempeñar al jabón para lavarse las manos, es decir, antibacterial. Lo que no prueba, digamos, que sea antiviral. Y la ivermectina, por ejemplo, yo me crié en una hacienda y la ivermectina la ocupábamos para, sobre todo la ocupábamos para desinfectar los perros y los gatos, ¿no? De garrapatas, de pulgas, pero también para los parásitos más que nada, ¿no? Entonces, el gobierno de Honduras, digamos, no solo es carente de legitimidad, sino que además está bajo un mandato ilegal. Vendió este medicamento de maíz y catracho donde yo decía que está contenido la microdacin, que la microdacin, la función básica o principal que tiene, digamos, funciona como una especie de desinfectante, como el jabón de lavarse las manos, pero es para las bacterias, pero no contra los virus. También está la ivermectina, que la ivermectina, digamos, se utiliza sobre todo para los parásitos del ganado, para el parásito de los perros, para el parásito de los gatos, incluso los bovinos, los porcinos y los equinos. Pero es muy fuerte y si se aplican dosis demasiado elevadas en los animales, puede correr el peligro de matarlos uno a los animales, imagínense, ¿no? A los animales cuadrúpedos y no digamos en un ser humano. Otra cuestión que ha sido también la charlatanería, ¿no? Incluso el mismo Donald Trump dijo haber llamado en una ocasión y le preguntó a Juan Orlando, imagínense las autoridades en salud, Donald Trump y Juan Orlando, ¿no? Sí, compañero. ¿Había alguna observación? Sigamos con su ponencia. Sí, en una ocasión Donald Trump lo dijo en los medios de comunicación, sobre todo quien publicó eso en Estados Unidos fue Fox News,
Pero aquí el Heraldo, la Tribuna, los grandes medios, entre comillas, de comunicación, que no son de comunicación, sino de desinformación, o lo que se conoce como infodemia, replicaban eso en Honduras. Científicos hondureños decían, descubren que la hidroxicloroquina y el tratamiento maíz y catracho. Pero todo eso fue una farsa. Fíjense que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud había donado alrededor de 800,000 kits para pruebas rápidas o pruebas PCR incluso. Se perdieron 250,000 pruebas porque esta gente inepta que está en salud nunca dejaron que el Colegio Médico de Honduras manejase el tema de la pandemia, sino que fue el gobierno y todo eso ha sido un desastre. Ahora tenemos, según las cifras oficiales del mismo gobierno, 104,000 enfermos de la COVID-19 y más de 3,000 muertos, que para nosotros obviamente ese análisis son más de 3,000 muertos, por lo menos son unos 8,000 o 10,000 muertos ya por la COVID-19. Y el otro asunto es que con eso de la hidroxicloroquina, en el mismo Estados Unidos se hicieron estudios que demostraron que la hidroxicloroquina no es efectiva, digamos, contra la COVID. Número uno, porque si hubieron medicamentos, por ejemplo, como la Remdesivir, que sí demostró buenos resultados, no ser efectiva. Y de hecho, las autoridades en salud en Estados Unidos recomendaron que no se manejara para la prevención, sino para personas que estaban en situaciones de crisis de salud. También en Estados Unidos y en el Reino Unido se hizo otro estudio que es sobre la dexametasona y sí dio resultados positivos porque estos medicamentos, digamos, son antiinflamatorios, pero no la hidroxicloroquina. Quedó así prohibido que los médicos utilizaran en seres humanos la hidroxicloroquina. Incluso en Centroamérica, el Colegio Médico de Costa Rica lo prohibió y en Honduras tampoco, pero el gobierno seguía diciendo que ese era el medicamento oficial para tratar a los enfermos con la COVID-19. Bueno, colegas, no sé si hasta aquí tenemos alguna interrogante de su parte o del público. Bueno, no sé si si soy autorizado para hacer un pequeño comentario. Continúe, profesor. Claro, profesor. Porque no soy el administrador del tiempo. Bueno, básicamente, ¿no? Se supone que estamos en un coloquio en el que estamos teniendo diálogos en torno, por un lado, a la pandemia como un fenómeno global que nos afecta a todos de una u otra manera. Y por otro lado, estamos también haciendo exámenes de filosofía política, ¿no? De tal manera que es natural que algunas ponencias, algunos comentarios enfaticen más la pandemia y otros enfaticen más los exámenes de filosofía política, ¿no? Porque finalmente la pandemia como una cuestión de la facticidad humana es un fenómeno político, ¿no? No es solamente un fenómeno sanitario o un fenómeno de la salud, ¿no? Es bien interesante cuando nosotros nos preguntamos por qué hacemos un evento filosófico de la pandemia o por qué el CEFIL hace un evento filosófico en torno de la pandemia, ¿no? Y se invita a distintas personas a que opinen. El tema es que eso se hace porque es un fenómeno político, no porque es un fenómeno sanitario. Por ejemplo, me decía el profesor Marvin cuando comenzamos, ¿no? que en Honduras había ocurrido un desastre y yo me había enterado de una manera muy remota porque no, desgraciadamente, acá en el Perú están ocurriendo otra clase de desastres últimamente, ¿no? Entonces, mi atención emocional estaba más preocupada por las cosas de mi propio entorno, lo cual no se puede reprochar a mí ni tampoco al profesor Marvin. Pero sin embargo, siendo este fenómeno de la catástrofe de Honduras un fenómeno terrible, ¿no? No es lo suficientemente grave o no alcanza el grado de interés que permite que sea posible la filosofía política.
¿no? Recuerdo mucho que en el Perú, para no hablar de Honduras, que en el Perú hubo una catástrofe natural en la época del gobierno militar, y un par de pueblos de los Andes centrales desaparecieron, porque hubo un aluvión y las poblaciones que estaban en el camino de los desechos glaciares fueron arrasadas y perecieron prácticamente todas las personas. Hasta el día de hoy, en los asentamientos que en otra época eran en bellas campiñas habitadas por el hombre, hasta el día de hoy son lugares destruidos, ¿no? Los que sobrevivieron o sobrevivieron a esas desgracias tuvieron que hacer sus poblados en lugares nuevos, ¿no? Tuvieron que reasignarse lugares para poblar. Pero algo tan terrible como eso, o para poner otro ejemplo, la erupción del Vesubio, ¿no? Todos sabemos que en la época romana fue el final de Pompeya, ¿no? Y es un fenómeno natural que es tan interesante, es tan impactante, ¿no? Que uno podría calificarlo de evento en el sentido filosófico de esa palabra, de tal manera que cuando uno estudia la historia romana, no puede evitar estudiar la erupción del Vesubio. Hay películas sobre la erupción del Vesubio. En mis libros de historia romana que le de mi abuelo, había hasta hermosos gráficos sobre cómo había muerto la gente en el Vesubio. Uno estudia la cultura romana en parte, viendo los desastres que hizo el Vesubio, en cuya parte positiva está la conservación de la ciudad de Pompeya, que quedó sepultada por la lava. Por eso sabemos muchas cosas de la historia romana y de la vida cotidiana de Roma por el Vesubio. Sin embargo, ni la erupción del Vesubio, ni tampoco el desastre que hubo en la Sierra Central del Perú en los años 70, ni tampoco la desgracia que está ocurriendo en Honduras ahora por el huracán, eh, eh, son un tema como para hacer un congreso de filosofía, ¿no? Y esto es una cuestión bien interesante, porque la realidad tiene sus propios medios de hacerse filosófica y también de darse un margen político, ¿no? Eh, Nosotros consideramos que la pandemia es un motivo de reflexión de filosofía política, porque aparentemente hay algo en esta pandemia, ¿no? que nosotros espontáneamente, aún sin ninguna explicación, entendemos que tiene una naturaleza filosófica, ¿no? El aspecto político de un evento natural implica la transformación, la disrupción, el desorden de un mundo humano, ¿no? Y no solamente una mera desgracia, ¿no? Si algún día hay un terremoto y se sale el mar y desaparece el Callao, cosa que ha ocurrido en el Callao varias veces, en lo que recuerda la memoria humana, lo que ocurre es que después se vuelve a construir el Callao y otra vez vuelve la gente a habitarlo, porque es un lugar dignamente apto para la vida humana, independientemente de que se vaya a volver a destruir. Hay momentos en que los fenómenos naturales enfatizan su naturalidad y hay momentos en que los fenómenos naturales enfatizan su humanidad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que un evento se enfatiza en su humanidad antes que en su naturalidad. Esto es tan así que parece plausible creer que el ser humano ha gestado esta desgracia natural por algún motivo político. La idea esta conspiracionista de que posiblemente el hombre haya creado un mal natural se relaciona en realidad con las consecuencias políticas del mal natural, que se vieron desde muy pronto, que afectan al capitalismo, ¿no? No al capitalismo como forma de producción económica o de gestión económica, sino al capitalismo como forma de gestión política, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, me parece que Israel René Lira lo mencionó cuando estuvo hablando sobre Alexander Dugin y otros autores respecto de la geopolítica, ¿no? Eh, eh, que si hay una cosa que ha hecho el coronavirus es revelar qué países son más aptos para sobrevivir y qué países son menos aptos para sobrevivir, lo cual en términos filosóficos significa qué formas de régimen están preparadas para el largo plazo frente a desgracias como esta. Los retos de la naturaleza son los que determinan la capacidad de supervivir de un régimen político.
¿no? Por ejemplo, cuando hablamos más temprano con el profesor Rubén Quirós, una cosa que me hubiera gustado decirle era cómo el régimen español, que fue destruido por razones políticas históricas, en el Perú también fue severamente dañado por problemas internos que tenían que ver con trastornos de la naturaleza que habían vuelto el reino peruano de esa época un país muy difícil de gobernar. La naturaleza se humanizó, ¿no? Adquirió el impulso humano, de tal manera que dio lugar a que este país donde yo estoy sentado existiera en el largo plazo, ¿no? Es decir, demostró que el régimen español del siglo XVIII no podía subsistir en el largo plazo, que los que habían pensado en ese régimen no lo habían diseñado para sobrevivir en un largo plazo en el que la naturaleza también tuviera lugar, ¿no? Y creo que esa es la lección que nos ha dejado ahora Marvin Almícar, ¿no? Y yo que la he querido subrayar, sobre todo en atención a que la naturaleza ha estado incesantemente irrumpiendo de manera social con estas fallas de comunicación que son un poco terrestres, porque están relacionadas con el huracán, pero que también son humanas, porque tienen que ver con la ineptitud o la inmoralidad de la gente que gobierna en el país de Honduras, ¿no? Bueno, ese es el comentario que quería hacer. Espero no haber absorbido demasiado tiempo y haber sido aún más terrestre que la naturaleza. Bueno, gracias Marvin por haber participado, por haber estado con nosotros, y ya nos veremos tú y yo en el taller del domingo con nuestro comité del CIER, y los dejo para que ustedes puedan continuar con las preguntas del público si las hubiera. Así es. Bien. Muy agradecidos, profesor Marvin Almícar, en verdad, por brindarnos su disertación a pesar de los pesares. Gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Un abrazo, hermanos. Un abrazo. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.